Peter McLaren nació en Toronto, Canadá, el 2 de agosto de 1948 y se crió tanto en Toronto como en Winnipeg, Manitoba. En 1973 terminó una licenciatura de Artes en Literatura Inglesa en la Universidad de Waterloo, especializándose en teatro isabeliano, y después en la Universidad de Toronto logró una licenciatura en Educación, una maestría en Educación en el Buck University College of Education y un doctorado en el Instituto para Estudios en Educación de la Universidad de Toronto. McLaren impartió clases en educación básica y en educación media de 1974 a 1979 y la mayor parte de ese tiempo la pasó enseñando en el más grande complejo de educación pública de todo Canadá, ubicado en el Corredor Jane French en Toronto. Su libro Cries for the Courrier es el que habla acerca de sus experiencias educativas. Estuvo en la lista de best sellers canadienses y fue uno de los 10 más vendidos en Canadá en 1980. En él se dio inicio a un debate a nivel nacional referente al estatus de la escuela en los barrios urbanos. Peter McLaren es un educador que se autodeclaró de izquierda. Sus obras poseen un potencial crítico hacia el capitalismo en todas sus experiencias. Los aportes teóricos de McLaren han trascendido las fronteras norteamericanas, llevando su pensamiento a diversas regiones alrededor del mundo. Sus textos han sido traducidos a numerosos idiomas y han servido como inspiración a una gran cantidad de educadores críticos. En ese sentido, Peter McLaren es hoy en día uno de los educadores críticos más consistentes en la lucha contra el neoliberalismo en el ámbito intelectual de izquierda en el mundo. Concepción del ser humano. El autor menciona que el ser humano posee una experiencia oculta, en donde menciona que mostrar que los hombres y las mujeres son ellos mismos los creadores de hechos sociales, y que por ello tengamos que aceptar la ingenua y quizás históricamente inevitable ilusión de la inviolable y persistente necesidad del capitalismo como verdad. Él reconoce la justicia social y apunta a la creación de una sociedad democrática. Concepción de la niñez. El autor menciona que el momento más delicado es la niñez, ya que por lo general nuestras creencias han sido construidas y modeladas durante nuestra niñez y representan nuestras tradiciones y socializaciones familiares. Concepción del alumno. Un individuo necesita ser críticamente autorreflexivo para poder luchar. Luchar en las transformaciones en ser seres críticamente autorreflexivos y conscientes. McLaren también ayuda a los estudiantes a comprender el racismo, el sexismo y la homofobia en el contexto de la actual sociedad dividida en clases. Inicia con la experiencia práctica de los estudiantes y las aprovecha al ayudarles a tener una comprensión más crítica, estructural y científica de su vida diaria, en relación con la vida de los demás, y las mediaciones institucionales, culturales y sociales que estructuran esas relaciones, teoría. Por último, ayuda a los estudiantes a iniciar acciones estratégicas con base en un entendimiento nuevo y más profundo, práctica. Peter McLaren, Educación, sus medios y sus fines. En palabras de Farahmapur 2003, al igual que la de su amigo y mentor Paulo Freire, la pedagogía crítica revolucionaria de McLaren es un proyecto apegado estrechamente a las luchas revolucionarias que busca poner fin a la explotación económica, a la dominación política y a la dependencia cultural. La pedagogía crítica de McLaren está enfocada en fomentar en la sociedad pensamientos en los que la misma deje de lado aspectos que la rigen, como la explotación económica, y centrarse en formar solidaridad entre personas. Su principal objetivo es construir una nueva sociedad justa y más humana. Farahmapur 2003. Retomando el mismo autor, Farahmapur señala que McLaren propone que los educadores no deben ofrecerle soluciones a los estudiantes, sino cuestionarlos, que se den cuenta por sí solos de la realidad de la sociedad, tomando en cuenta la realidad de las injusticias sociales.
Sostiene que el papel de los educadores no es tanto ofrecer a sus estudiantes respuestas dogmáticas o preestablecidas a problemas sociales, económicos y políticos, sino alentarlos y estimularlos. La propuesta de Maclaren es comenzar a formar una sociedad más humana desde las escuelas, permitiendo compartir espacios en los que, como él los llama, educadores críticos, sean quienes comiencen a fomentar pensamientos críticos respecto a las diversas problemáticas que nos enfrentamos en la sociedad. El autor menciona que la propuesta de Maclaren no es únicamente fomentar el pensamiento crítico en los alumnos para posteriormente comenzar a formar una sociedad más humana, sino también aboga por una reforma social, en la cual una de las principales razones de esta sea la democracia económica y la igualdad de la misma en la sociedad. Evolución humana. El autor menciona que necesitamos desarrollar un materialismo activo, que no cabe duda en una serie de falsos dualismos, como por ejemplo los seres humanos, naturaleza o individuos o sociedad. Necesitamos una pedagogía de lo que él ha llamado hacer la historia, que es una práctica revolucionaria que desafía la habilidad del capitalismo para invertir nuestra capacidad de autorreflexión, de modo tal que nos permita entender los orígenes del capitalismo. Es evidente que vivimos en una nación dividida, en un mundo dividido. Si estamos dispuestos a crear senderos que trasciendan esta división, nuestro discurso de pedagogía crítica cabe cambiar a otro registro, formarse alrededor de nuevos ejes de compromiso y solidaridad. Peter Maclaren. Él señala que el cambio social surge mediante el desenvolvimiento dialéctico de las relaciones, desenvolvimiento en el que se dan descendentemente 7 momentos, considerados como ensambles o conjuntos de actividades y prácticas, que tienen lugar dentro del cuerpo político del capitalismo, y estos incluyen las formas tecnológicas y organizativas de producción, intercambio y consumo, las relaciones con la naturaleza, las relaciones sociales entre personas, las concepciones mentales acerca del mundo, el conocimiento integral, los acuerdos y creencias culturales, los procesos laborales y la producción de bienes específicos, geografías, servicios, los acuerdos institucionales, legales y gubernamentales, y las conductas de la vida diaria que subyacen la reproducción social.